consolidar la base de su proyecto de este gobierno en este año, en este 2020 que empieza. Bueno, pues a más de un año de la actual administración, el presidente ha destacado lo que considera, sí, que son sus logros más importantes, entre estos el combate a la corrupción, cierta estabilidad financiera, sin devaluaciones, como él dice, sin nuevos impuestos, sin pensiones para sectores vulnerables y también la eliminación de los lujos en el gobierno. También ha reiterado que en distintas ocasiones que este año quedarán sentadas las bases de la cuarta transformación. Vamos a escuchar parte de lo que dijo al respecto de estos temas. Decirles que no vamos a quedarles a deber nada. Vamos este año a dejar establecidas las bases para la cuarta transformación de la vida pública del país. No vamos a requerir más tiempo. El 1 de diciembre voy a decir en el Zócalo que ya terminamos de establecer las bases para la transformación de nuestro país. Sin embargo, y contrario a estas declaraciones, definitivamente uno de los pendientes más importantes y quizá el de mayor urgencia que tiene que ver en la sociedad actual es el tema de la seguridad. El actual gobierno ha decidido apostar por una estrategia encaminada a la paz, pero sin guerra. Aunque todavía no hay una cifra contundente, una cifra oficial, en 2019 podría cerrar con más de 36,000 víctimas de homicidio doloso, superando incluso los datos del año pasado, del 2018, el año que se registró más violento en este país. Para el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, la solución tiene que ver con la unidad estrecha y la colaboración entre los gobiernos federal y estatal. Vamos a escuchar también al secretario hablar al respecto de este tema. Bien, vamos a tratar de recuperar el audio del secretario al respecto de este tema. Es importante conocer su punto de vista, pero también es importante analizar y desmenuzar estos temas de cara al segundo año de la cuarta transformación de la administración del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y sobre todo en estos dos puntos que son la seguridad, sí, la economía y también muchos otros temas que deberían de estar en equilibrio para poder tener una sociedad de alguna manera con posibilidades de encontrar un crecimiento. Pero para hablar precisamente sobre estos temas, le doy la bienvenida primero al doctor José Antonio Crespo. Él es analista político y también indispensable para tratar estos temas. Doctor, muchísimas gracias. Bienvenido. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Está también con nosotros Hugo García Marín Hernández. Él es politólogo y profesor de la máxima casa de estudios en la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchísimas gracias, Hugo, y bienvenido. Bien, muchas gracias. Bien, vamos a empezar con este tema. A ver, escuchamos al presidente Andrés Manuel López Obrador, no escuchamos al secretario Durazo, pero conocemos sus palabras, sus declaraciones y también sus propósitos que, si se puede decir de esta manera, tienen para este segundo año, sobre todo en materia de seguridad y en economía. Vamos a empezar por el de seguridad. ¿Está generando este gobierno la estrategia contundente, a diferencia de los errores del año pasado, para solventar este asunto tan demandado por la población, doctor? Pues por ahora no se ve, ¿no? Por lo pronto no se ve. Habrá que ver si hacen algunos cambios respecto a lo que se hizo el año pasado. Claro, el año pasado siempre se puede decir, y con razón, que estaban heredando pues 12 años, digamos, de violencia que se ha ido acumulando, pero ellos mismos tendrían que ser más humildes al decir, precisamente, sí estamos heredando esto, pero esto no se va a ver pronto. No es solamente responsabilidad de los gobiernos, que así lo han manejado ellos, de los gobiernos anteriores, sino ya tenemos nosotros que empezar a responder por lo que ocurra, es decir, por los buenos o malos resultados, porque se tomaron algunas medidas, ciertamente la Guardia Nacional, esta estrategia de que a través de las becas de los jóvenes, eso es de muy largo plazo y es solo una variable de muchas, eso no lo vamos a ver en todo caso, pero por otro lado hay mucha incertidumbre sobre cuál es la estrategia, hay mucha confusión. Se dice que no se va a atacar a los capos y luego siempre sí se intentó atacar al hijo del Chapo. ¿no? En este jueves negro, Culiacán, Sinaloa. Culiacán, sí. Y luego que siempre no, que va a ser con abrazos y... No balazos. Y besos y abrazos y demás. Entonces no queda muy claro. Por otro lado está la presión norteamericana, que hemos visto cómo modifican la estrategia del gobierno mexicano. Lo vimos con migración, cuando ya estaba definida una estrategia, y llegó Trump y dijo, no, al revés. 180 grados, al contrario. Y así pasó.
Y también con esto, ¿no? Porque están presionando los norteamericanos de que nada de que abrazos. No, tienen que enfrentar. Y si no, los vamos a declarar como terroristas y podemos entrar nosotros de manera unilateral. Inclusive en este caso de los LeBaron, en el que el gobierno de los Estados Unidos quiso declarar a los grupos de narcotráfico, los grupos criminales de México, grupos terroristas, el canciller mexicano y el gobierno federal no permitieron, justamente para defender, en este caso, esa fue la excusa, la soberanía nacional, cuando verdaderamente era un tema contundente para tratar de terminar con esa situación, ¿no? Lo negociaron precisamente a cambio de modificar la estrategia contra el narco. De alguna forma nos están diciendo, vamos a hacer acciones conjuntas, México y Estados Unidos, para atacar a los cárteles del narcotráfico. Pero eso es distinto a la política de besos y abrazos, claro, de López Obrador. Entonces, todo eso lleva a que no sepamos bien a bien cómo se va a enfrentar el narcotráfico y sobre todo si va a haber resultados positivos ya en este año. Que no quiere decir que se erradique la violencia, porque eso va a ser muy difícil, pero que cambie ahora sí que un punto de inflexión a la baja, cosa que no vimos el año pasado. Claro. El año pasado siguió creciendo la violencia a un grado en el cual no habíamos visto en todos estos años. E iniciando este año, doctor, el estado de Tamaulipas, también Zacatecas, Guanajuato, empezaron con hechos delictivos también sumamente graves. El gobernador Cabeza de Vaca dijo que están rebasados, que tiene que generar una estrategia con el gobierno federal y con la Guardia Nacional para que puedan tener esta ayuda, porque la policía estatal no solamente está corrompida, está involucrada con el crimen organizado, sino que además están rebasados. Es un tema importante. Sí. Hugo, ¿cuál es tu punto de vista y tu reflexión acerca de la opinión del doctor Crespo y también de las palabras del secretario Durazo y de Andrés Manuel López Obrador? A mí me parece que es un tema en el que el gobierno ha sido más autocrítico, a diferencia de lo que planteaba el doctor. Si bien sí establece siempre la retórica en donde esto es lo que hemos heredado, también el presidente siempre plantea que es en lo que ha quedado a deber. Lo dijo en el Zócalo, lo dice en las mañaneras. Y yo también, al contrario... Pero también dice, no les vamos a quedar a deber. No les vamos a quedar a deber. O sea, eso, y se pone la vara bastante alta. Y yo creo que sí está claro cuál es la estrategia. No veo tanta diferencia independientemente de lo que se comenta. Plantea que hay 4 cosas. La primera es reforzar el tema del bienestar. Cuando habla de bienestar no solo se refiere al tema de las becas. Habla en su conjunto una estrategia en la cual haya más desarrollo. Desarrollo entendido como que se distribuya de mejor forma y la gente tenga mejor calidad de vida, que no necesariamente es asociado con el tema de crecimiento económico, que supongo más adelante trataremos. Segundo, que creo que es lo más importante, y creo que ahí más bien va la relación con estrechar con los Estados Unidos el tema de la estrategia, que es mejorar los servicios de inteligencia. Dice, vamos a mejorar la forma en la que vamos a tratar la información. Poco después de que se dio eso con los Estados Unidos, pasa lo de Genaro García Luna. Y también dice que aquí ya también se estaba investigando. Y el presidente hizo mucho énfasis en decir, vamos a trabajar mejor el tema de la información. A la par de esto, también menciona, tenemos que consolidar la Guardia Nacional, porque en efecto, como tú bien comentabas, uno de los grandes problemas es que hay algunas cuestiones de misma coalición, podríamos así decirlo, entre policías estatales y los mismos cárteles, ¿no? Y por último, que yo creo también es de lo más importante el énfasis que hace, es que no va a haber la asociación delictuosa en contubernio entre la delincuencia y el gobierno federal. Esos son los 4 elementos. Sí habla de una estrategia integral que sin duda alguna hasta el momento ha quedado de ver. Y yo creo que el gobierno sí lo ha planteado, que ha quedado de ver en esto y que tiene que reforzar estos elementos. Ahora, el presidente está diciendo que lo va a cambiar a un año. No que va a cambiar esta tendencia que bien comentaban, sino que sí va a empezar a verse ya de mejor forma, que sí está mejorando el tema de la seguridad. Para una persona que tiene los índices de aprobación que tiene, está apostando también gran parte de su legitimidad de que en ese año sí se pueda mejorar el tema de la seguridad. Correcto. Las palabras de Andrés Manuel López Obrador tienen que ver también con esta postura en donde no van a permitir este concubinato entre las autoridades y los delincuentes, la organización de los grupos de cárteles tan erradicados en nuestro país, y sobre todo cuál es la estrategia a un corto plazo para establecer condiciones de seguridad y sobre todo de certidumbre para la ciudadanía. Vamos a escucharlo si les parece y regresamos para hacer este análisis. Y tenemos también confianza de que vamos a ir serenando al país, porque no vamos a permitir el contubernio, la asociación delictuosa.
no vamos a permitir que se unan autoridades con delincuentes. Pero bueno, esto me parece, doctor, que ya es un poco tarde porque están relacionadas algunas autoridades también con algunos grupos del crimen organizado. Más bien es tratar de encontrar la fórmula para encontrar a los responsables. ¿Qué opina al respecto? No, bueno, eso también se lo han atribuido, digamos, a la herencia que se ha recibido de los gobiernos. Claro. Que sí, una cosa sí es reconocer, decir, esto está pendiente, pero lo que hemos oído el año pasado fue que básicamente era Calderón y Peña los responsables, el 2006, ¿no? A raíz del fraude. ¿Cuántas veces lo dijo López Obrador? Sí. En algún momento ya se tienen que hacer responsables de ellos, de sus prácticas, ¿no? Sí reconocen que las cosas están pendientes, pero vamos a ver si ojalá se pueda modificar esta tendencia en este año y que todos estos programas y esta estrategia, que suena muy bien, se haga efectivamente, porque lo de separar, qué bueno que haya la voluntad de separar. La autoridad tendría que estar desde el principio, desde siempre, pero se podría decir, no, ni Calderón ni Peña tuvieron la voluntad real de separar a las autoridades respecto del crimen. López Obrador sí. Bueno, ojalá se pueda, no es tan sencillo tampoco. No basta simplemente un acto de voluntad, que es bienvenido por supuesto, y que yo creo que es sincero, a cómo le hacemos realmente, porque sabemos que la compenetración del crimen organizado en diferentes instituciones, pues está ahí, ¿no? Aunque hubiera la voluntad. Por ejemplo, yo no sé qué tanto sabía o no, por ejemplo, Calderón sobre lo de García Luna. Muchos dicen, a fuerza que tenía que saber. Bueno, si salen elementos, que se proceda a la ley. Pero con Gutiérrez Rebollo, con Zedillo, también recordemos que incluso los norteamericanos no sabían que había este contubernio de Gutiérrez Rebollo. Le hicieron un homenaje allá en Washington. Y también, por cierto, con García Luna lo recibían muy bien y lo alababan. Entonces, no es tan sencillo detectar cuándo sí y cuándo no hay estas complicidades y sobre todo cómo romperlas de tajo. Qué bueno que haya la voluntad, a ver si logran encontrarle la fórmula para que de veras haya esta separación, que por décadas hemos visto que hay una compenetración entre policías municipales que están penetradísimas, ¿no? Estatales e incluso la federal en alguna medida, e incluso el ejército. Recordemos que cuando se fue al operativo de Beltrán Leiva en Morelos, se utilizó a la Marina porque está menos compenetrada o menos penetrada por el narcotráfico que el ejército. Y lo del ejemplo de Gutiérrez Rebollo, pues es otro ejemplo de cómo a nivel de generales podía haber contubernio, ¿no? Claro, ahora con el manejo de la información, que es indispensable también para generar datos y una metodología para esta estrategia de la que estamos hablando, ¿cuál consideraría que tendría que ser esta metodología, esta estrategia en información y también en comunicación del gobierno hacia nuestros Yo coincido, medios? en ese sentido coincido que hay que fortalecer la inteligencia, por supuesto. No sé qué tanto lo estén haciendo. La idea es esa, la idea es más inteligencia, menos violencia, menos confrontación directa. En la medida en que la inteligencia funcione, podrías quizá reducir el nivel de violencia y confrontación con mayor eficacia. Eso se dijo mucho, por cierto, en los sexenios anteriores. Vamos a ver qué tanto pueden avanzar en ese sentido, pero por supuesto que es fundamental. La inteligencia, si van a ayudar a los norteamericanos, qué bueno. Yo creo que sí hay muchas posibilidades de cooperación entre los dos países para avanzar en el combate al narcotráfico, sin duda alguna. La inteligencia sería uno de esos elementos clave. Correcto, doctor. Vamos, antes de regresar contigo, Hugo, vamos a escuchar las palabras del secretario Durazo, en donde también establece que todos como sociedad de alguna manera tendremos que subirnos a este barco para consolidar una estrategia y además un frente indispensable, un frente con mucha fortaleza para tratar de terminar con esta situación. Vamos a escuchar sus palabras y también regresamos para analizar esto y lo que mantiene, la postura que mantiene el doctor Crespo. Todos debemos estar a bordo de este esfuerzo. Hay que apretar el paso. Sobran circunstancias en las que uno quisiera lavarse las manos, pero o le atoramos juntos o fracasamos por separado. Es lo más importante, apretar el paso o hacer los pasos, pero con prudencia, con estrategia, como lo manifiesta el doctor Crespo. Porque más allá de hacerlo rápido, hay que hacerlo bien, hay que hacerlo contundentemente, hay que hacerlo con inteligencia. ¿Cuál es tu punto de vista, Hugo, al respecto y también sobre lo que manifiesta el doctor Crespo? Es un asunto muy complicado porque, como es el asunto de seguridad, el gobierno va corriendo mientras se amarra las agujetas, porque por necesidad tiene que enfrentar este problema.
Creo que hay varias cosas que mencionar. Primero, que son varios niveles de distinta magnitud en los que puede haber este contubernio. Creo que también hay que mencionarlo. Una cosa es que sea como en lo que se menciona de Calderón, que su hombre más fuerte en el tema de seguridad salga, que tiene posibilidades de estar vinculado con el crimen organizado, en el cual o el presidente era cómplice o no se enteraba absolutamente nada, ya implica un fracaso. Y otra cosa es lo que ocurre a nivel territorio con las policías estatales. Son distintos niveles en los cuales hay una relación entre, digamos, el Estado, el gobierno y el crimen organizado. Eso se tiene que diferenciar de manera muy clara justo a través de inteligencia. Y son diferentes conductos los que se tienen que cerrar para poder hablar de esto. Uno de ellos, que creo que es de los que más está planteando el presidente, es la inteligencia financiera. A ver, vamos a cerrar los conductos a través de los cuales fluye el dinero y que también es muy importante ver de dónde viene, hacia dónde va y de qué se termina gastando finalmente. Pero en este proyecto también se acaban llevando a todo el sector de alguna manera comercial o a todo el sector que aporta, que hace aportaciones importantes para esta declaración de impuestos. ¿Te refieres a este proyecto? Sí, es un proyecto, pero no es como que se lleven a todos en la misma cuestión. Es una cuestión de diferenciar, de poder decir, no es un tema de legalidad, de que las facturas se entreguen tal y como se debe ser. No, más bien es ver de dónde viene el flujo ilegal de dinero, ¿no? Y eso es por un lado muy importante, pero por otro lado, en inteligencia hace falta mucho entender cuáles son las particularidades de cada uno de los grupos delictivos y de cada uno de los digamos, de la policía también estatal. No es lo mismo cómo ocurre en el caso de Culiacán a cómo ocurre en el caso de Michoacán. Son cuestiones diferentes y que en la estrategia anterior se planteó de manera general, como si todo lo pudiéramos hablar al mismo nivel y de la misma forma, y no. Eso también nos hace falta mucho. Vamos a llamarle antropología del Estado, conocer de qué manera son ese tipo de diferencias. Yo creo que en eso sí va distinto el gobierno federal, no sé qué tanto vaya a poder hacerlo realmente de manera, digamos, fina, ¿no? Que es lo más importante. Pero el problema es, que era lo que tú planteabas al principio, que una cosa es hacerlo bien y otra cosa es hacerla rápido. Pero en un tema de seguridad, en donde son vidas las que están ahí, no podemos tampoco plantear la idea de que pues tenemos que ir un poco más lento nada más, porque justo también los está comentando, el gobierno se tiene que hacer cargo ya de esas personas, no solamente puede requerir hablar de lo que pasaba anteriormente, y entonces tiene que hacer algo ya. El presidente yo creo que plantea, por un lado, un acelerador, tratar de enfrentar con la Guardia Nacional, la inteligencia, y lo que sí es a más largo plazo es el asunto del bienestar, de las políticas sociales, en donde sí tendremos que hacer un balance más a los 3 años o a los 6 años de qué tanto sí impactó para poder mejorar la situación. Claro, pero para hacer esta situación, para hacer este proyecto, sí, rápido, pero con condiciones favorables para la sociedad, lo primero que me viene a la mente es este operativo en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, en donde fue rápido, sin una estrategia contundente, en donde pues, por poco le cuesta la vida a una parte importante de la ciudadanía. Ahora, la postura del presidente Andrés Manuel López Obrador es enfrentar el crimen, pero sin pérdidas humanas. ¿Es posible que se pueda generar una estrategia con estas condiciones? Yo pienso que sí. Fíjate que el caso que tú comentas me parece que va más en relación con lo que comentaba Durazo. Jalar todos hacia el mismo lado implica también en los diferentes niveles de seguridad. Y ahí hubo una falta de coordinación, claro que hubo una falta de coordinación que después se aceptó públicamente después de muchas cosas. Justo la idea es fue como un bomberazo, lo hicieron así exacto. ¿Por qué? Rápido, sí. Porque el gobierno también a veces es una cuestión de improvisación, pero el problema de improvisar y de decidir, que también es la política, es que a veces sale bien y a veces sale mal. El gobierno no se puede dar ese lujo de que tengas que decidir así. Claro que tiene que haber una planificación y claro que se tiene que entender de otra manera, pero ese es el país que heredamos. Estar en la silla presidencial con este país que heredamos, tenemos que cambiarlo de otra manera. Creo que la estrategia es correcta, pero en efecto hace falta más inteligencia y también hace falta que se consolide la Guardia Nacional. Sin esos dos brazos, pese a lo del bienestar y pese a la idea de tratar de separar las cosas, no va a poder seguir adelante. Yo creo que por eso el presidente en esa mañanera que tú pasabas hace mucho énfasis, más información y mejor Guardia Nacional. En el momento en el que se establece el proyecto de la Guardia Nacional en Campo Marte, en marzo aproximadamente del año pasado, el presidente manifestó de manera, pues, no sé de alguna manera cómo llamarlo, muy satisfactoria, que le dieran 3 meses, 6 meses a lo mucho para que se empezaran a ver resultados. No solamente los 6 meses no fueron
suficientes, sino que ahora pide un año más. Después de que terminemos, es muy pronto, lógicamente, este 2020, doctor Crespo, ¿cree que va a pedir todavía otra prórroga más? O sea, ¿es suficiente un año para establecer las condiciones de la Guardia Nacional? Se van a reclutar a 27,000, 30,000 elementos para este año, pero elementos con qué características, con qué condiciones. Parte importante de los elementos que mejores resultados dieron son de la Policía Federal, elementos que ya no van a formar parte porque no llegaron a un acuerdo. Entonces, ¿qué nos espera de estos nuevos chicos o jóvenes que van Yo creo a que formar parte? la idea de la Guardia Nacional no es mala, se inspiró de alguna manera en lo que ha ocurrido en otros países, sobre todo europeos. Inglaterra, buenos Francia, resultados. por ejemplo, ¿no? Italia, España, con muy buenos resultados. Entonces, la inspiración, digamos, o el modelo no está mal. Y de hecho, muchos expertos lo habían estado señalando como una posibilidad. Y por cierto que López Obrador ya lo había anunciado antes de tomar el poder, lo había por lo menos bosquejado en su último libro, en el que escribió en el 17, en el 16. Ahí aparecía ya esta idea de la Guardia Nacional. Entonces, no es algo totalmente improvisado. De nuevo, los propósitos son muy buenos, los objetivos son muy buenos, la forma de aterrizarlos donde puede haber, digamos, debate o donde puede haber diferentes puntos de vista. Porque por un lado muchos dicen, sí, pero no desaparezca la Policía Nacional, Federal, que no se desaparezca. Hay problemas a veces de integración entre los elementos que vienen de la policía y los elementos que vienen del Ejército o la Marina, ¿no? Porque hay pues, rivalidades y formaciones distintas en la preparación de todos esos elementos que se están congregando ahí. Entonces, la forma de aterrizarlo es lo que ha generado dudas en algunos expertos. Se va a poder lograr ya a final de cuentas, amarrar bien esa policía, asentarla en este año, pues ojalá que se logre. Pero quedan pendientes, digamos, estos asuntos de qué pasa con los otros policías, los que no pasan o que no quieren formar parte de la Guardia Nacional, la diferencia de salarios y de prestaciones, en fin, todo eso que representa problemas estrictamente administrativos, pero no menos importantes por lo mismo, porque sí representan, digamos, las condiciones, pues, las necesidades, ¿no? digamos, de los elementos que van a formar parte de la Guardia, o que están en el Ejército todavía, o que se quedan en la Policía Federal, o que va a desaparecer. ¿Qué pasa con los elementos? Porque muchos de ellos, si no se les resguarda adecuadamente, sabemos por experiencias pasadas que pueden ser reclutados por el crimen organizado. ¿Qué ha han sido? pasado, ¿Qué ha ha sido? ocurrido. Claro, Ha ocurrido. que ya ha ocurrido, exactamente. Hugo. Fíjate, en efecto, uno de los temas de la Guardia Nacional es el de la integración, pero que era necesaria con el tema de la Policía Federal. Está comprobado que muchos de los sectores también de la misma policía estaban en este vínculo con la delincuencia. En efecto, hay cambios en el asunto de, digamos, la formación, pero también en lo nuevo que se espera de esta Guardia Nacional. ¿Qué es lo que pasó con la policía? La idea de que para que no ocurriera lo de que se integraran a bandas delictivas o algo por el estilo, es que sí se les permitía estar en otras funciones, aquellos que no quisieran, y que se les iba a respetar el mismo salario y se iban a poder acomodar en el lugar en el que estaban. Yo creo que en realidad el problema no es tanto eso. El problema es cuándo estarán listos estos nuevos personas que van a ser formadas por la Guardia Nacional para realmente poder enfrentar los problemas de la delincuencia. Yo creo que ahí es donde está uno de los grandes objetivos y de los grandes, digamos, obstáculos para el gobierno, es que realmente esta Guardia Nacional pueda funcionar en los términos en los que está pensado sin que haya retrocesos en la misma materia. Al menos en cuestión de cómo lo percibe la ciudadanía y demás, ve con buenos ojos la Guardia Nacional. Yo también creo que es una buena idea, pero en efecto la cuestión administrativa tiene que ir muy vinculada con la inteligencia. O sea, también tiene que ir muy vinculado para evitar que algunos se te vayan, pero también que los que estén dentro no vayan a caer en algún otro. Totalmente, y para evitar esto tiene que ver con los sueldos, con la capacitación, con diferentes procedimientos. Es una gran idea, sí, tomando en cuenta que los ejemplos más importantes en Europa, en Italia, en España, en Francia, en Inglaterra, etcétera, son grupos de élite que han sido desarrollados, sí, con bases muy firmes, pero también con capacitación sobre instituciones también dedicadas históricamente a esto. Ahora, en México, ¿cuál es la institución, o más allá de las escuelas militares, para capacitar a estos elementos de la Guardia Nacional que no tienen ni una sola experiencia? ¿Qué pasó con el proyecto de la Organización de las Naciones Unidas, que también se iba a involucrar para capacitar a un grupo importante de los miembros que iban a formar parte de la Guardia Nacional?
Eso es uno de los pendientes, sobre todo el caso de la ONU. Lo otro queda muy claro. La idea es de que puedan ser capacitados por aquellos militares, por aquellos marinos que hayan estado también ya al tanto de eso y que estos después vayan a ir dejando la institución para que se queden esos que están así. Y además, uno de los pilares de la Guardia Nacional es el tema de la defensa de los derechos humanos. La idea es que sean capacitados a partir de derechos humanos, que puedan conocer el entorno para que no caigan en ese tipo de violaciones. Por eso creo que es la máxima apuesta del presidente junto con el tema del bienestar. Es su... Vieron lo que pasó hoy en Morelos, en un acto donde estaba el presidente y que una de las personas que estaba dedicadas a salvaguardar a las personas que estaban aquí, que sí estaban manifestándose, perdió el control, sacó un arma y estuvo a punto de generar una desgracia. Eso puede llegar a pasar también con diferentes elementos en situaciones que se pueden salir de control, claro, por la falta de capacitación. Claro, por eso tiene que haber una muy buena capacitación y tenemos que ser muy conscientes de que es una institución que debe estar en constante formación de aquí a que termine el sexenio. Entonces, ahí decía el presidente, 100,000 quiere terminar el año, ¿no? Quería terminar con 100,000 personas que estuvieran dentro de la Guardia Nacional. De los cuales 16 y 20,000 están en la frontera sur de nuestro país para solucionar esta situación de los migrantes, ¿no? Y que se van a mantener todavía el resto de este año ahí hasta que las condiciones de los Estados Unidos cambien o hasta que ellos de alguna manera nos den permiso de quitar esa frontera humana de esta... No, y el tema de también mejorar el bienestar en el sureste del país, ¿no? Claro. O sea, una de las grandes apuestas es poder generar suficiente empleo, suficientes cuestiones para que no tengan que seguir migrando y que esto se pueda mantener. Hay que recordar que además está planteada la idea de que haya también mayor bienestar en Centroamérica para evitar que pase. O sea, también la idea, esto de que México está demasiado aislado, no es tan cierto. También la estrategia que se tiene pensado en el caso de migración, pero también es de seguridad, habla de un proyecto en el que haya un vínculo desde Norteamérica hacia Centroamérica con diferentes niveles. En el caso con Estados Unidos es un poco más complicado porque sigue siendo una potencia, pero con el caso de Centroamérica es más de generar desarrollo, también generar bienestar en conjunto para evitar que esto suceda. La idea es esperar que al final del año se puedan retirar, no solo por el hecho de que ya se hayan calmado las cosas, sino porque han empezado a funcionar los proyectos de bienestar que tiene planteado el gobierno. Totalmente, doctor. Sí, pues vamos a ver a final de cuentas cómo aterriza el asunto. No es fácil, no es automático, pero el chiste es que realmente se pongan los fundamentos para que veamos resultados. Yo no espero tampoco resultados espectaculares este año. Simplemente digo, ojalá que se empiece a ver algo. No espectaculares, pero resultados, por lo menos un cambio, ¿no? Sí, un cambio de tendencia, ¿no? Pero para que se fortalezca la Guardia Nacional de tal manera, a tal grado, en el cual realmente muchas de las funciones que cubría el ejército hasta ahora, estos años, se vayan a transferir a la Guardia Nacional bajo un entrenamiento distinto, porque los militares decían, y con razón, pues estamos entrenados para la guerra. Entonces como que nos piden que protocolos de derechos humanos y demás, pues nosotros matamos, ¿no? Cuando nos agreden, pues disparamos y no andamos con toda la cuestión esta de cuidados de los derechos humanos, los protocolos, que luego tienen repercusión judicial. Se supone que la Guardia Nacional sí va a tener toda esa preparación. Y la idea original era combinar parte de la disciplina, digamos, y de la formación de los militares, que en términos de organización supera a las policías, por lo menos en México, con una formación adecuada ya para policías, no para militares, que involucra los protocolos de derechos humanos. ¿Se va a lograr? Pues tienen que empezarlo a hacer ya desde ahora con mucha seriedad para que no pase demasiado tiempo que veamos esos resultados. Correcto, doctor. Vamos a hacer una pausa, ¿les parece, Hugo? Estamos platicando acerca de las bases para este año de la cuarta transformación del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para establecer situaciones de certidumbre en los temas de seguridad y también de economía, tema que vamos a hablar también en la segunda media hora. Así que hacemos la pausa en esta mesa de análisis y debate en el Heraldo Televisión y regresamos. Gracias por continuar con nosotros en esta mesa de análisis y debate en el Heraldo Televisión. Estamos platicando acerca de las condiciones, sobre todo en las bases de la cuarta transformación de cara a este 2020 que estamos empezando en materias de seguridad y economía. Pero también antes de seguir con este análisis, esta mañana en conferencia de prensa, en la conferencia habitual, en la matutina, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió, sí, a que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles de Santa Lucía será inaugurado el 21 de marzo del 2022. Fue contundente y sobre todo para tocar o empezar a tocar los temas de infraestructura en estos apartados, como los proyectos de Santa Lucía, también del Tren Maya, de la refinería Dos Bocas. Este es uno de los más importantes con el que va a empezar este año y vamos a ver cómo se refirió a él y además con qué contundencia. Vamos a escuchar. Por el apoyo de los ingenieros militares, por el apoyo de la Secretaría de la Defensa. Ahí están día y noche
trabajando. Y me dejo de llamar Andrés Manuel si no terminamos el 21 de marzo del 2022. Tengo esa seguridad porque esta institución es fundamental. ¿Cómo le vamos a poner a Andrés Javier? Porque dijo que se deja de llamar a Andrés Manuel, ¿no? Si este propósito no llega. A ver, ahora, está contando con el apoyo total de ingenieros militares de la Secretaría de la Defensa, también elementos indispensables para la generación de la Guardia Nacional que se están dedicando de alguna manera a la obra de un aeropuerto, ¿no? O sea, por no decirlo albañiles, pero se están dedicando a esta situación que va a durar por lo menos 2 años. Este año, el 2021 y en marzo del 2022, 2 años y medio más o menos. ¿Qué condiciones entonces podemos esperar para que este descuido de los elementos que se van a dedicar a esto no se refiera a lo que estábamos platicando hace un momento sobre las bases de la seguridad que están estableciendo pues una de las mayores demandas de la sociedad actualmente, Hugo? No creo que haya ahí un problema realmente sobre si esos elementos deberían estar o no, digamos, en este tipo de tareas. Más bien, aquí hay que ver si realmente se va a poder construir para la fecha en la que lo está planteando, lo cual es una apuesta arriesgada nuevamente. Una vez más, genera una expectativa, una fecha, pero sobre todo, o sea, cuando uno escucha al presidente, hay que tomar en cuenta que él es una persona que tiene un sentido sobre el personaje y la historia, lo que quiere ser él en la historia. Ha sido siempre así el presidente, desde que era opositor, siempre ha tenido una retórica respecto a qué es la historia y cuál es el papel que a él le gustaría que estuviera el presente. No por nada es la cuarta transformación como la gran tercera transformación, aparte de las 3 que ya tenemos. En este caso, está apostando gran parte de su legado como parte del gobierno a que para esa fecha se construya, lo cual habla de 2 cosas. Por un lado, sí quizás de confianza en que esto va a salir bien, pero también por otro lado, de apresúrense porque yo estoy poniendo el pecho a las balas, por así decirlo, para que eso salga bien antes, y no estoy hablando que va a ser culpa de ustedes, estoy diciendo que incluso va a estar mi nombre ya de una manera, digamos, más dicharachera, etcétera, para que eso salga. Entonces, es uno de los proyectos también fundamentales del presidente, porque Texcoco fue una apuesta complicada, decir que no se iba a ir con Texcoco. Entonces ahí hay una apuesta también complicada del presidente que se está planteando que sí se va a lograr. Y entonces pues ahí vamos a tener que tomarle la palabra y veamos qué tanto va a realmente poder consolidarse ese proyecto, como otros tantos que tiene ya también fecha de que van a iniciar y que tienen que impulsar el desarrollo y otro tipo de cosas. Claro, y esta apuesta para cancelar Texcoco también fue uno de los factores por en la que se basaron justamente estos conceptos para la desaceleración económica que tuvimos este año. La falta de inversión, la incertidumbre sobre la inversión pública y privada, a partir de no tener un aeropuerto como se tenía establecido para las condiciones que estaban planeadas. Ahora, en esta situación, ¿usted qué opina, doctor? ¿Cuál es su punto de vista sobre el proyecto de Santa Lucía, más allá de hablar de los otros que también son un eje importantísimo como la refinería y el Tren Maya? Yo no sé, porque no tengo los elementos técnicos, desde luego, ¿no? En la cuestión de los aeropuertos, la construcción. Si se va a llegar a esa fecha inaugurándolo, siempre existe la posibilidad de inauguraciones previas. O sea, si no está completamente terminado, pero mira, ya arrancó una línea de aviones, ya está trabajando algo más, ¿no? Para complementar un poco lo de el aeropuerto de la Ciudad de México. Sí, entonces, que vaya a la par, ¿no? Habrá una siempre posibilidad de decir, vamos a inaugurarlo de alguna forma, aunque no termine todavía toda la obra. Pero suponiendo que sí se terminara en la fecha que el presidente señaló, 21 de marzo del 2022. Pero las dudas que yo tengo, a partir de lo que he oído de otros expertos, van más allá de si la fecha se concluye o no el aeropuerto, sino de veras va a cubrir las necesidades del país. Desde luego descargar algo del actual aeropuerto, sí, pero se van a cubrir todas las expectativas que se supone que se podían cubrir con Texcoco. Claro, ahí está el tema, exacto. Por ejemplo, ¿no? Si no van a ser disfuncionales, como algunos organismos especializados han dicho, decir, no, es que no van a poder operar simultáneamente porque los vuelos se cruzan, etcétera. Ese tipo de cuestiones técnicas, yo no estoy seguro de que vayan a permitir que de verdad Santa Lucía cubra las necesidades que se requieren. La distancia que hay que ir, cómo se va a transportar la gente hasta allá, el intercambio de vuelos de una terminal a la otra,
en fin, puede resultar bastante complicado operativamente. Y que entonces se diga, pues no cubrió lo que se supone que se debía haber cubierto o que se pudo haber cubierto con Texcoco. Texcoco tenía otro tipo de problemas, desde luego, pero no sé si Santa Lucía, incluso acabando puntualmente a la fecha que señaló el presidente, vaya a cubrir las necesidades que se requieren. Es que una cosa muy distinta es terminar con esta obra, más allá de entregarla y levantarse la solapa al respecto, y otra, como dice el doctor Crespo, es que no se vayan a cruzar estos vuelos o que no haya un conflicto sobre precisamente las rutas aéreas de las diferentes líneas aéreas, que inclusive este año tuvieron que abrir 43 vuelos nuevos en horarios desde las 3, 4 de la mañana que no existían para solucionar la demanda de tantas personas, en donde ya está saturado prácticamente desde hace 5 años este aeropuerto. Entonces, ¿será una solución, sí, para generar también a partir de lo económico certidumbre en este aspecto, Hugo? Mira, yo recuerdo que cuando gobernaba la Ciudad de México el presidente, se hablaba también más o menos similar con los segundos pisos, que se iban a caer, que no iban a funcionar, que no iban a estar a tiempo, etcétera. Y ahí están. A veces creo que se le subestima demasiado al presidente en qué es lo que puede lograr y qué es lo que realmente tiene pensado. En efecto, creo que a veces hace demasiado énfasis en que es algo improvisado, que no lo va a lograr. Yo creo que en efecto va a estar funcionando. Sí creo que puede quizás estar la cuestión de que empiece un poco antes y demás, pero sí a mí creo que va a estar funcionando de acuerdo a lo que él ha planteado que se va a funcionar. También hace falta que también se arreglen, que eso casi no se ha hablado, porque parte de la propuesta es, va a funcionar Santa Lucía, pero también se va a acondicionar de tal manera que el aeropuerto que ya está en función esté mejor y pueda también tener otro tipo de capacidades. Eso no se ha mencionado tanto, como que estamos demasiado enfocados en Santa Lucía y no estamos pensando en de qué manera se va a poder conectar realmente todo esto. Yo creo que ahí está un poco la clave para que esto pueda funcionar. E insisto, si algunos estaban, digamos, nos habían acostumbrado a que no salieran las cosas, pues eran los gobiernos anteriores. Yo creo que López Obrador no piensa tener un socavón en el aeropuerto. Justo plantea que ese vaya a ser su legado, porque vuelvo a lo mismo, en esta retórica del personaje de la historia, no puedes haber cancelado Texcoco para tener un aeropuerto que en 2023 no te funcione absolutamente para nada. Totalmente. Hablemos ahora, si les parece, de los temas de corrupción e impunidad, también una de las banderas importantes en la administración de Andrés Manuel López Obrador, porque uno de estos puntos es los que ha destacado también uno de los logros, o como él lo ha apuntado, uno de los logros que ha sido el combate precisamente a este tema, la corrupción. Vamos a escuchar a Andrés Manuel al respecto también de este proyecto y continuamos. A ver que me refuten. Miren, banderita blanca, pañuelito blanco, en corrupción. Y que me digan si no es cierto. Estamos limpiando de arriba para abajo y no se permite la corrupción. Y bueno, en un país permeado hasta los huesos por la corrupción, esto es una posibilidad de que también, como parte del legado de la administración de Andrés Manuel, se pueda combatir, doctor. Pues esa es la aspiración y de nuevo creo que todos suscribimos el que se dé este combate en serio, que se dé de la manera más eficaz posible para que, no que se erradique, porque eso no existe ni en Suecia, ¿no? Él ha dicho que se erradique así completamente, no, pero sí que se disminuyera significativamente. Tampoco creo que en 6 años podamos tener ya un nivel tan bajo como lo tienen varios países en donde menos corrupción hay. Pero la discusión de nuevo es cómo lo está haciendo, cómo lo va a hacer, si de veras va a fondo o no. Porque yo creo que de lo que vimos el año pasado hay muchas dudas al respecto del uso de la justicia que puede ser utilizado o que hemos visto que puede ser utilizado políticamente, como en otros sexenios. Por ejemplo, me parece que le están cargando la mano a Rosario Robles y que la interpretación de la ley, ya sé que es un juez ahí, pero un juez precisamente vinculado, no familiarmente con uno de los... Sí, buscar estos chivos expiatorios, involucrados. ¿No? Sí, no que no tenga nada que perseguirse, sino que me parece que sí se le está cargando la mano con la cuestión de la prisión preventiva, etcétera. Pero tal vez no sea casual el hecho que Rosario Robles tenía cuentas pendientes con el presidente. Y por otro lado tenemos el caso de Manuel Bartlett, que desde luego que genera muchas dudas sobre con los aliados se aplica un criterio y con los adversarios otro criterio distinto. Que eso es lo que vimos durante varias décadas con el priismo. Sobre todo cuando consideramos que Manuel Bartlett fue
pues uno de los creadores o de los generadores de este punto tan complicado y álgido en donde la presidencia en ese momento de Cuauhtémoc Cárdenas estaba pues prácticamente en juego, y él con este error o con esta caída del sistema provocó precisamente que empezara ese problema tan grande de corrupción, ¿no? Aunque ese es el símbolo, ¿no? Lo que representa a Bartlett en términos de la izquierda, que fue pues uno de los artífices del fraude del 88, contra la izquierda, que es esta izquierda, ¿no? Que se ha derivado, pasó del PRD a Morena, pero es esta izquierda, este es el origen del proyecto. La misma simbología, lo podemos tomar así, ¿no? Ese es un asunto del simbólico. No, pero lo otro es decir, bueno, que se investigue a fondo de dónde salieron esas propiedades, en qué condiciones, etcétera, si realmente se puede interpretar la ley de manera tan laxa como lo hizo la Secretaría de la Función Pública, y que por eso a mucha gente le recordó lo de la Casa Blanca. Es decir, conflicto de interés, una cuestión ahí medio turbia, y de pronto la propia Secretaría de la Función Pública llega y hace una interpretación de la ley tan laxa que entonces se exonera, ¿no? A muchos les recordó, no que es idéntico los casos, desde luego que no, pero es decir, es que si la Secretaría de la Función Pública obedece a una línea que el propio presidente ya había tirado, que ya había dicho, de exoneración, tanto en aquel caso como en este, decir, bueno, pues ¿qué esperábamos de la Función Pública? Pues que exonerara a Bartlett. Claro. Pero la señal que se manda en ese sentido es, se está combatiendo a fondo. Y tengo otro caso también, que me parece que puede ser sintomático, el de Medina Mora. Medina Mora, claro, que no digo que no haya cola que le pisaran, desde luego que creo que la había, y precisamente se le presiona por ahí para dejar su lugar en la Corte, para ser ocupado por alguien cercano a López Obrador. A cambio de lo cual pareciera... Que además es un símbolo femenino también, ¿no? O sea, bueno, esto está bien, pero a cambio de lo cual pareciera que le dieron la impunidad. Es decir, mira, te encontramos una cantidad de cosas, ¿no? Que ya había sospechas, digo, se sabía que Medina Mora no era una figura totalmente transparente, desde que llegó a la Corte incluso, ¿no? Pero decir, oye, mira, aquí tenemos esto, te congelamos cuentas tuyas y tal, y en el momento que sale de la Corte, sin dar explicación, como lo mandata la ley, y que nadie se le exigió esa explicación, ¡pum!, se le desbloquean las cuentas. Pareciera que es otra vez un caso de uso político de la ley. Yo te presiono para que dejes ese cargo, porque yo lo quiero ocupar con uno de mis leales, y a cambio te dejo la impunidad. No, si tenía cosas que perseguir, que se persiga y que se castigue a Medina Mora, porque de lo contrario entonces vemos el uso político de la justicia. Esta incongruencia que hay para uno. Y eso ya vimos que no sirve, porque lo aplicó el PRI durante décadas, ese esquema, y no sirvió para combatir realmente la impunidad, en serio. Totalmente. Esa es la propuesta del observador. Vamos a combatir en serio, no las simulaciones que hubo a lo largo de muchas décadas hacia atrás. Pues yo hasta ahorita sigo viendo cosas muy parecidas. Totalmente, Hugo. Y si se va a combatir, o por lo menos como lo establece Andrés Manuel, combatir en serio, entonces no hay incongruencia sobre si dejar a unos y a otros ponerlos, pues digamos, echarlos a las fauces de los lobos. Mira, varias cosas. Primero, me sorprende porque justo en esta época que se dio lo de Bartlett, de acuerdo a la encuesta del Financiero del día de hoy, la percepción de la gente sobre cómo se está tratando la corrupción mejoró sustancialmente en el mes de diciembre. 2-3 puntos. Pero una cosa es la percepción y otra es la realidad. Voy a aprender. Eso por un lado. Por segundo, ¿qué es lo que pasó con Bartlett? Lo que se dijo desde la Función Pública fue que no mintió en la declaración, de acuerdo al tema de si es concubinato o no concubinato. Ahora le corresponde a la Fiscalía saber si esas propiedades se tomaron de manera ilícita. Eso ya ahora corresponde a la Fiscalía, no corresponde a la Función Pública. Hay que ver ahí qué es lo que pasa, pero para tratar un poco de poner ahí el lugar. Luego, el tema de Bartlett con la izquierda, pues no viene necesariamente nada más con López Obrador. Se une a la izquierda justo para defender el tema del petróleo con Cuauhtémoc Cárdenas, y por algo está ocupando un lugar, digamos, específico en el tema de los gasoductos y el tema de la CFE. Ahora, estoy de acuerdo, y de hecho hay un artículo de Cepeda Patterson en donde no vamos a, dice, estar seguros de que realmente sea la lucha contra la corrupción hasta que también caiga alguien que, digamos, está a favor del gobierno dentro de todo esto. Se dijo, y se tiene ahí claro en alguna también de las mañaneras, que también se está investigando algunos, o han habido algunos trascendidos, algunos de los superdelegados, qué es lo que está pasando ahí. Ahí también es donde vamos a ver dónde está yendo el tema de la corrupción. O sea, creo que hay que diferenciarlo en diferentes aspectos. Yo sí pienso que sí hay un cambio
en la forma en la que se está planteando la lucha con la corrupción. Sí creo que va de arriba hacia abajo. También creo que el tema de la inteligencia financiera y evitar la evasión de impuestos es uno de los principales puntos contra la corrupción que está planteando este gobierno. Vamos a ver este año, yo estoy muy seguro, por lo que se ha mencionado en diferentes medios, de que sí vamos a ver estos cambios. Y yo insisto, en el tema de Bartlett vamos a esperar qué pasa con la Fiscalía, que es quien tiene que decirnos exactamente qué es lo que pasó. Y lo mencionaba porque justo le recordaba el tema de la Casa Blanca, pero no era lo mismo, porque en realidad lo único que se dijo es que pues no mintió en la declaración. No estamos diciendo que no sea ilícito. Vamos a esperar ahí para poder hacer ese balance. Claro, tocamos el tema así de Rosario Robles, ahora también la semana pasada el tema de Javier Duarte, se le niega la prisión domiciliaria, también se le dicta una sentencia nuevamente de 9 años en el reclusorio donde estaba ya recluido, pero entonces estos son pequeños puntos, pequeñas, digamos, dosis de hacer un trabajo satisfactorio para que la sociedad en general diga, bueno, sí están haciendo, sí están castigando a los generadores de los problemas y de la corrupción en México, los está castigando, los está persiguiendo, o es un grupo mucho más grande que tendría que estar involucrado, sobre todo en el tema de la estafa maestra. O sea, no solamente es Rosario Robles, tendremos que destacar ahí nombres no de decenas, sino tal vez centenas de personas por un caso, y también en el otro sobre el caso de Genaro García Luna, que en el momento en el que ya hace un acuerdo con la Corte de Brooklyn en Nueva York, negocia también sacar algunos nombres. Bueno, pues yo quiero pensar que también en estos actos de ir contra la corrupción, estos nombres van a empezar a saltar. ¿Qué va a pasar entonces cuando sí estos nombres se empiezan a dar a conocer? Yo espero. Ojalá que si se dan a conocer los elementos y demás, se proceda desde aquí, ¿no? ¿Y se procederá entonces hablando sobre todos estos temas? Lo sabemos, ojalá que sí, es decir, depende de qué tan a fondo sea, pero a mí lo que me preocupa, yo insisto, no digo que no se esté haciendo nada, lo de la unidad de inteligencia financiera también a veces tiene sesgos políticos, de repente se van contra adversarios, contra antiguos adversarios, etcétera, y queda ahí simplemente en un golpeteo. El chiste es que se vaya a fondo, pero además que se aplique por igual. Entonces, la cuestión de también gente que desde dentro, ¿no? O que sean aliados y incurran en corrupción, pues hay un caso ahí en Baja California también que hay que revisar, ¿no? De Mochis y demás del nuevo gobierno de Baja California. O el caso de Lomelín, Carlos Lomelín de Jalisco, se le quita del cargo, qué bueno, se le sanciona con $1 millón. Sí, pero él recibió 164 millones de contratos, o sea, el castigo es muy pequeño, ¿no? Claro. Como que el saldo fue muy positivo para él. Entonces, ahí es donde viene la pregunta de si se va a combatir en serio o no tanto, o con unos más que con otros. Sí tenemos que ver que se aplique la ley con criterios universalistas y de manera más sistemática. Ya se sabe que no se puede al 100%, en ningún país se aplica al 100% por diferentes razones, pero de manera más sistemática y con criterios universales, y no con una doble rasero, que ahora sí hemos detectado que existe. Ojalá que en adelante veamos que no. Y si se procede, digamos, más en la investigación con Bartlett, o yo insisto con Medina Mora, pues entonces podemos decir, bueno, pues entonces sí se está aplicando en serio. Y eso tendrá alguna repercusión, por supuesto. Pero sería una utopía, ¿no? Lo de las... Yo quiero un comentario sobre lo de las encuestas. Eso también pasó con Fox, ¿eh? Incluso en los índices, si revisan ustedes los índices de Transparencia Internacional, los primeros años de Fox, pareciera que se estaba combatiendo la corrupción en serio en México. Era la pura expectativa de la gente. Claro. Porque le creían que iba a haber un cambio a fondo. Ahorita mucha gente le está creyendo al observador que va al cambio a fondo, que va en serio. Diario repite lo de la corrupción y mucha gente dice, sí lo están combatiendo. Y eso se traduce en las percepciones. Ojalá que eso tenga un respaldo en la realidad y que más adelante veamos en los indicadores en contra de la corrupción y de la impunidad. Somos el país con más impunidad de América, hoy por hoy, de América, no del mundo. De América Latina. Latina. Sí. Bueno, ojalá que en los indicadores que veamos los próximos años empiece eso a descender. Entonces sí diremos que se está combatiendo en serio. Claro, pero los indicadores, no las encuestas de alguna manera, porque una cosa es la percepción y otra es la realidad de las estadísticas. Porque cuando pasó después ya más tiempo con Fox, llegamos al mismo punto en Transparencia Internacional, lo mismo de siempre. Entonces esa era la pura expectativa. Y hablando... Creo que ahorita eso podría pasar en lo que se refiere a las encuestas. Ahora, que no se esté haciendo cosas, no digo que no. Es decir, por ejemplo, se dice que la corrupción en las estancias infantiles, la corrupción en tales y cuales otros programas. ¿Y dónde están los responsables? Así es. En el aeropuerto de Texcoco había corrupción. ¿Dónde están los responsables?
Eso no lo hemos Muchos visto. nombres son los que faltan por salir. Y además, hablando de Vicente Fox, los hijos de Vicente Fox y de Marta Sagún, que también están posiblemente o empezar una investigación al respecto también de las actividades que hicieron, de estas actividades ilícitas, y también serían un punto importante para determinar entonces hasta qué grado se establece o se puede llegar en esta administración, ¿no? Y que a partir de ahí dejó incluso de ser tan mediático como estaba haciendo en redes sociales el expresidente, ¿no? Se empezó a esconder. Finalmente, y de manera, así, como lo decimos coloquialmente, calladito te ves más bonito después de estas amenazas. Exactamente, eso fue lo que pasó. Yo creo en eso, corruptos, que caiga quien tenga que caer. Corrupción sí creo que debe ser, intolerancia cero. Mencionaba lo de las encuestas porque no creo que sea nada más una cuestión de comunicación, de estar repitiendo. Sí creo que hay acciones concretas que la misma gente ve que están en camino, el tema de las facturas, el tema de la inteligencia financiera. Sí esperemos, yo sí espero que caiga quien tenga que caer. Esa fue la promesa. Y claro, también el asunto es que para proceder con todos ellos no solamente es el tema de la inteligencia, sino que también hayan denuncias para que esto diga. ¿Para qué? Porque el presidente fue muy claro en decir, bueno, yo tampoco voy a perseguir a nadie, justo para tratar de evitar esta inestabilidad política de que, como ocurre en Ecuador o como ocurre en otros lados, de el presidente señalando a gente diciendo que esto es o aquello, ¿no? Respecto a la corrupción. Entonces yo sí creo que se está limpiando, esperemos que en este caso sea todavía más a fondo. Yo, al menos por lo que plantea el presidente y por las acciones concretas, esperaría que sí, y esperemos que podamos seguir a fondo con... Ya lo dijo López Obradorismo, uno de los grandes problemas de este país, si no es que el mayor, es la corrupción. Esa es la bandera con la que llegó a este gobierno. No podemos esperar otra cosa que no sea el combate pleno contra la corrupción. Era la bandera más importante, el combate a la corrupción y la impunidad, ¿no? Así es, esa es la bandera López Obradorista y el presidente tiene que hacerse cargo de eso. Correcto. Y ahora rápidamente, antes de cerrar los temas que también nos vinculan con otros países, los temas y los conflictos internacionales, ahora después de lo que sucedió o está sucediendo en Bolivia, que fue también y que se desencadenó a partir del recibimiento de Evo Morales, pues también podremos tener que tener una responsabilidad absoluta sobre esa situación, como la va a tener Argentina en su momento, como la tuvo España y como la iniciamos nosotros. ¿Cuál es la postura entonces que tendría que tener a partir de estas bases para este año la Cancillería mexicana en relación con los Estados Unidos, con diferentes países del bloque latinoamericano para establecer condiciones sí y generar mejores vínculos económicos? Yo creo que se ha menospreciado el papel que está teniendo internacionalmente México, aunque el presidente no sale, ha sido uno de los principales, digamos, protagonistas el año pasado en torno a lo que ocurría internacionalmente, los pleitos con Trump, lo que pasó con Evo Morales. Es verdad que todo lo que lo ha hecho ha sido a partir de la no intervención, pero sí a partir del tema del asilo político. En efecto, fue una apuesta, digamos, de dignidad, fue una apuesta política. En las mismas encuestas, el que sale peor evaluado es la decisión de haber traído a Evo Morales. Claro. Está ahí. Y fue una decisión del gobierno, digamos, fue una crisis, entre comillas, autoinfligida, que fue una postura que se tuvo hacia el continente, un asunto de dignidad apegado a la historia de este país, y en donde también jugó con la legitimidad del presidente de puedo hacerlo o no puedo hacerlo. Yo creo que va a seguir con esa misma postura, e incluso ha cambiado un poco con el tema de Venezuela. Ayer ya se condenó, se dijo que lo que pasó en la Asamblea no era lo correcto y que esperaba que por favor se tuviera cierto respeto, no cierto, sino bastante respeto al tema democrático con lo que estaba ocurriendo en la Asamblea. Es decir, ya dimos un paso respecto a lo de Evo, porque sí, en efecto fue un golpe de Estado, pero tampoco vamos a estar ahí jugando todo el tiempo a este tipo de mediaciones, ¿no? Totalmente. Un minuto para conclusiones, doctor. Yo creo que hay una tensión también entre Estados Unidos, que desde luego que tenemos muchísimas cosas que ver con Estados Unidos, que tienen capacidad de hacernos daño, por supuesto, ¿no? Y el compromiso que pueda tener Morena como gobierno ya con los partidos del Foro de Sao Paulo. Morena es parte del Foro de Sao Paulo, allá hay compromisos, allá hay documentos, allá hay alianzas, y yo creo que por eso ha sido su posición, digamos, favorable a Maduro, ¿no? No abiertamente, no así, pero digamos ha sido como una postura más bien favorable a Maduro. Y también la recepción de Evo Morales, que desde luego lo del asilo se discute y demás, que es una tradición mexicana. Pero sí hay una buena disposición, en principio, hacia los gobiernos del Foro de Sao Paulo. Correcto. Pero ahí hay un choque. No creo que haya sido casualidad el que de repente, después de la recepción que se le dio a Evo Morales, se le dijera, oye, pues tienes que ir a Argentina, pero como Argentina todavía no toma posesión el nuevo presidente, vete unos días a Cuba. Claro. Yo creo que la línea vino de Estados Unidos. Totalmente. Doctor José Antonio Crespo, muchísimas gracias. Hugo García Marín, muchísimas gracias por haber aportado estos conocimientos y este análisis a esta mesa. Muchísimas gracias, sobre todo también a ustedes por vernos y escucharnos cada noche.
Lo esperamos el día de mañana también en punto de las 9, aquí en otro espacio de análisis y debate en el Heraldo Televisión. Soy Maximiliano Espejel. Hasta la próxima.